Listo. Dos, saluton al Chewy. Mi esperas que vi Chewy fartas bone. Kai hodiaŭ estas marto 25 de 2023. Hoy es marzo 25, así se dice 25, 25 de 2023, que es el año, ¿sí? 2023. Kai hodiaŭ estas sabato. Hoy es sábado. Bonvenon ania kvina virtual a clase. Bienvenidos a nuestra clase virtual número 5 o quinta sesión virtual. Kai hodiaŭ ni vidos pri finaĵojn. Vamos a ver sobre finalizaciones, finaĵojn. Más específicamente vamos a ver sobre las tres últimas que nos estaban faltando desde la semana pasada, que es la finalización U, la finalización US y la finalización E. ¿Listo? Y de pronto, si nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, vamos a ver unos cuantos verbos adicionales. ¿Listo? Y vamos a hacer repasito también sobre los verbos que vimos la vez pasada. Listo. Entonces, bueno, ¿alguien de pronto quiere decirme cuáles son las finalizaciones que hemos visto hasta el momento? De pronto, Brian Alexander. Bueno, gracias, Astrid. Os, as, is, no, io. Listo, entonces las voy a copiar. Os, as, is, la terminación no y la terminación io. Listo, perfecto, Astrid. Por ahí faltan algunas, sí. Es que se escapan algunitas. Bueno, todos aquí han visto las últimas clases que hemos subido, ¿cierto? O bueno, no pasa nada si no. Pero en el caso de que no, de que se hayan saltado alguna, de que de pronto hayan faltado alguna, sea por cualquier X o Y motivo, se lo recomiendo mucho, ¿listo? Porque ahí lo vemos a mucho más detalle. Pues por ahora nosotros tenemos que ir avanzando con el tema, con los temas de la clase, por ende no nos podemos parar mucho, pues de nuevo en las definiciones muy concretas y en muchos ejemplos y cositas así, porque si no nos vamos esqueando. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista inicial de determinaciones. Y pues sí, aquí faltan algunas. Falta la terminación y para verbos en infinitivo. Exacto. Falta la terminación o para sustantivos en singular. La terminación a para adjetivos en singular. Y si mal no estoy, no falta ninguno más. ¿Listo? Entonces las vamos a mencionar de nuevo. Nuevamente, o sea, esto es el tema de las terminaciones. Saben que es un tema core, o sea, es un tema principal para poder aprender Esperanto rápidamente. Entonces aquí tenemos las terminaciones. Terminación O para todos los sustantivos en singular. Terminación A para todos los adjetivos. Tenemos la terminación IO para todos los plurales, ¿sí? Para todo tipo de plurales. Y pues tenemos acá para los verbos. Tenemos la terminación I para verbos en infinitivo. Infinitivo significa que nosotros así es como lo encontramos en el diccionario. Y pues en el español tenemos tres terminaciones para ello. Ar, er, ir. ¿Listo? Tenemos la terminación. Ya estas son para conjugaciones verbales. Entonces tenemos as para presente, is para pasado, os para futuro. ¿Listo? Vimos que también hay una regla en el Esperanto que es más bien como cultural, que la idea es que nosotros estemos usando casi siempre las formas verbales más simples, ¿sí? Entonces, que cualquier cosa que queramos decir, nosotros tratemos de decirla en tiempos simples, ¿sí? En pasado simple, presente simple, futuro simple, ¿listo? Y sin complicarnos mucho la vida, porque pues en un ambiente conversacional se agradece mucho que como todos en el Esperanto somos aprendices, pues usemos lo más sencillo para que no confundamos a nadie, ¿listo? Bueno, y vimos que también estaba la terminación no, que es para el acusativo, ¿listo? ¿Alguien de pronto se acuerda cuál, cuál es el chiste del acusativo o por qué lo usamos o por qué tenemos aquí esta terminación? ¿Alguien quiere decirlo? Si mal no recuerdo, pues no sé si estoy mal, es para indicar definitivamente sobre quién está la acción. Sí, aquello sobre lo que recae en acción de un verbo y el verbo tiene que ser.
Indicativo, creo. No indicativo, transitivo. Ah, Transitivo, listo. Pero casi. Transitivo, bien. El verbo tiene que ser transitivo. Esto significa precisamente de que su propia naturaleza exige de que haya algo sobre lo cual recae. Entonces veíamos pues varios ejemplos, pues voy a volver a repetir el más genérico que teníamos por aquí, que era pues con el verbo amar. El verbo amar es ami. Entonces si nosotros lo juntamos con cualquier pronombre, ¿sí? Mi, y lo conjugamos, claro está. Mi amas, por ejemplo, yo amo. Entonces yo amo, pero surge la pregunta, ¿yo amo qué? ¿Listo? Y precisamente ese qué es un objeto, es un complemento directo sobre lo cual recae la acción, ¿sí? Y aquello que responde a esa pregunta de qué es lo que yo amo, pues va a tener el acusativo, ¿listo? Entonces en este caso, por ejemplo, puede ser catoi, catoin, ¿listo? Yo amo qué? Los gatos, ¿listo? Bueno, yo amo unos gatos. Aquí, por ejemplo, le puedo poner la. Mi ama es la Catherine, yo amo los gatos, ¿listo? Eh, y pues eso, precisamente como es el contenedor sobre lo cual yo, ¿cómo decirlo así? Como yo sirvo mi ejecución de mi verbo, eh, va a tener el acusativo, ¿listo? Entonces, mi ama es la Catherine, ¿listo? Esto es muy importante, lo repito varias veces, lo he repetido, digamos, en las últimas 2, 3 clases porque es muy importante aprenderlo, ¿listo? Al menos este uso del acusativo. Y pues esto nos permite que nosotros podamos decir las frases en cualquier orden, ¿sí? O sea, que podamos voltear el sujeto y el objeto en cualquier lugar, porque precisamente sabemos de que el objeto va a ser aquel que tiene la terminación acusativa, ¿listo? Entonces el significado no va a cambiar, no como pasa en el español, que si hay veces cambiamos el sujeto y el objeto, pues como en el español sí depende del orden de las palabras, ahí cambia el significado. Como en el esperanto no, pues en ese caso podemos tener más flexibilidad al respecto, ¿listo? Y veíamos entonces de que eh, las únicas terminaciones que se concatenan, pues para explicar qué es esa la palabra concatenación es de que se juntan, ¿listo? O sea, ejemplo, si yo concateno O y A, pues la concatenación, esto es igual a tener OA, ¿sí? Básicamente, o sea, junticos, los juntamos. Entonces, aquellas terminaciones que se concatenan son estas cuatro de acá. ¿Por qué? Porque precisamente la propia naturaleza de esas terminaciones nos indican de que se pueden combinar. Estas no, porque los verbos no pueden ser un adjetivo, un verbo no puede ser un adjetivo, un verbo no puede estar en plural, un verbo no puede estar en acusativo y un verbo no puede ser un sustantivo. Entonces, en este caso es por eso que los verbos no se concatenan con otras cosas. Incluso entre ellos mismos no se pueden concatenar porque no puede haber un verbo que esté en tiempo pasado y presente al mismo tiempo, por ejemplo, o que esté en tiempo presente y futuro, o que esté en futuro y en infinitivo al mismo tiempo. No, eso no pasa en ningún idioma, creo yo. Y espero que no, sería súper raro. Entonces, miren que la propia naturaleza nos indican concatenaciones y pues las concatenaciones van a tener un orden en el esperanto que pues a nuestro parecer sale de forma muy natural, ¿listo? O sea, no es tema de memorizar, sino que uno ya con el dominio, con la fluidez, uno ya se va acostumbrando a esto y uno no se tiene que memorizar, ay, el orden es así, es así, es así. No, eso no es una preocupación. Entonces, en este caso sabemos de que el orden es o la A, ¿sí? Si es o bueno, los voy a poner acá en paralelo es la O la A, en el caso de que sea sustantivo o adjetivo, va a ser también como con el plural, en este caso, en caso de que sea plural, hoy o hay. Tenemos también el caso en el que sería, en lugar de esto, sería singular acusativo, on o an. Y en el caso de que sea acusativo con plural, entonces sería oin o ein. ¿Listo? Entonces esas son las posibles concatenaciones, básicamente. ¿Qué significa esto? Que la palabra es un sustantivo que está en plural y aparte está funcionando como el acusativo de una frase. Lo mismo acá, es un adjetivo que está en plural y está funcionando como el acusativo de una frase. ¿Listo? Y pues sabemos de que si tenemos un adjetivo y un sustantivo, o sea, un adjetivo que describe un sustantivo en específico, ambos deben de tener las mismas terminaciones para que tenga precisamente sentido, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir gatos grandes, ¿sí? Entonces yo pongo granda, o bueno, un gato grande, ¿sí? Un gato grande, en singular, granda, gato, ¿listo?
grandacato, un gato grande. Vean que la terminación es en singular para ambos. Si yo digo unos gatos grandes, grandai, catoi, vean que la terminación es la misma para ambos. Y si yo digo, por ejemplo, mi amas la, si yo quiero decir, yo amo los gatos grandes, como gatos grandes son aquellos que me responden a la pregunta de qué es lo que yo amo y están aparte en plural, pues tenían la misma terminación que la terminación acusativa. Entonces, mi amas la grandain catoin, ¿listo? O en el caso de que sea singular, pues le quito acá el plural, ¿listo? Entonces, en ese caso sería, yo amo el gato grande. Entonces, en ese caso sería, mi amas la grandan caton, ¿listo? Entonces, ese es un gran resumen de nuevo, nuevamente. Yo sé que vale la pena estarlo repasando varias veces porque sí se suele olvidar. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Yo sé que algunos aquí no han asistido a algunas clases pasadas, pero pues espero de que este resumen les haya podido ayudar a estar como al día. Entonces, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, es su oportunidad al respecto. No, pues al parecer no. Si algo levantan la mano o activan el micrófono, no tengo problema al respecto, ¿listo? Vale, entonces ahora sí vamos a pasar a mirar las otras tres terminaciones que tenemos, ¿listo? Con el grupo presencial ya habíamos visto una porque estaba muy sencillita y era esta, ¿listo? Entonces, igualmente las vamos a ver todas. Entonces, tenemos la terminación U. La terminación U es para una forma verbal. No se enreden tanto con esa palabrería de gramática y cosas así, de lingüística, etcétera. No tienen por qué saber de que esto es una forma verbal. Simplemente que sepan cuál es la función de esto, o sea, qué matiz le da a la palabra. Eso es lo único importante en el Esperanto respecto a las terminaciones y también con los afijos que veremos después, que es cuál es la matiz que le da a la palabra como tal. Entonces, la U es una forma verbal que se llama forma verbal imperativa. ¿Sí? Es el imperativo. ¿Y alguien de pronto sabe ya de antemano qué significa imperativo? ¿No? Bueno, no pasa nada. El imperativo es una forma verbal en el cual se está dando la matiz o la forma a un verbo, ¿sí? Esto se aplica sobre todo a verbos, para que sea o se indique una acción, ¿sí? O sea, como que se indique una orden, ¿sí? Es decir, estamos pidiéndole a alguien más que realice algo, ¿sí? A ese alguien más, pues ya sabemos que va a ser algún tercero, ¿listo? O incluso a mí mismo, en dados casos, no sé, puede ser algo ya también no sé, dependiendo del caso, el contexto, que uno se dé una orden a sí mismo, ¿sí? Pero en este caso, sí, estamos dando órdenes, básicamente. Entonces, si por ejemplo tenemos, sí, Astrid, vamos a usar ese ejemplo que tienes. Manji. Manji es el verbo comer, ¿listo? Entonces, si yo digo manju, significa come o coman o bueno, sí, o come, pues teniendo en cuenta todos los pronombres personales en los cuales eso puede llegar a caber, ¿sí? Entonces, saben de que esto nosotros no, lo estamos diciendo a algún pronombre personal, puede ser mi, puede ser vi, puede ser li, she, ye, puede ser ellos, no creo, no es como que uno le dé una orden desde lejos a ellos, así que ese saltémoslo un Sí, poquito. Entonces pongamos aquí ni también. Entonces en este caso sería mi manju, o sea, es como, sería raro, me sería ordenó como comer. yo, como si me ordeno a mí mismo comer o algo así, como, pero uno pues digamos en el español, uno ya lo trata a sí mismo como una tercera persona, entonces como come, Santiago, come, o algo así. Eh, pero en ese caso sí, por eso digo, entra mucho el contexto aquí. Nada dice que no se puede hacer. Lo mismo pasa aquí con el Lili, o sea, con el Lili uno lo puede decir, pero ya depende mucho el contexto, cosas así. No veo una situación en la cual uno usa un Lili para decir algo Cuando tú le imperativo. dices a tus, voy a ponerlo tierno, cuando le dices a tus gatos coman o la mamá a los Pero hijos, acá ya les estoy indicando a ellos como si fuera un vi, ¿sí? como tú, Como come, ustedes. ustedes coman.
Recordemos que we significa tú o ustedes, ¿sí? Es como el you en el inglés. ¿Listo? O sea, tendría que ser muy específico. Ujú. Sí, tendría que ser algo rarísimo, no sé, no me entra en la cabeza cómo uno podría llegar a usar el Lily y pues un verbo en imperativo. Pero bueno, en este caso entonces sería para él, ella o eso, pues uno dice como come, ¿sí? Come, en español come. O coma, pues si uno ya se pasa ahí al español de Colombia o algo así, coma. Sí, dime, Astrid. No podría ser como algo así, tipo, ellos tienen que comer. Mm, Podría ser, no sé. tienen que comer, no. No, ahí ya estamos incluyendo otro verbo que es tener que. ¿Listo? Entonces, eso es debí. Entonces, en ese caso uno usa como ili devas manji, básicamente. Eso significa ellos tienen que comer. ¿Alguien más levanta la mano? De pronto, escucho una mano. Sí, te iba a preguntar porque, digamos, yo lo estaba usando el de tienen que, como en el inglés, que es literalmente el have y luego el verbo. Entonces yo lo estaba No. haciendo así, No, Javi, y esto lo vimos también en la clase pasada, Javi significa tener, pero de tener de algo. Por poseer. ejemplo, poseer no tanto. Porque, Ah, ejemplo, yo puedo tener, no sé, este papel, pero este papel puede que no sea mío. ¿Sí? Entonces simplemente lo tengo. O sea, más que ok. todo puede ser como agarrar. Más que todo, ¿qué? Dime. Agarrar, Disculpa, no escuché muy bien. como que tener a la mano. Ah, sí, sí, algo como de tener algo en la mano o portar, básicamente, aunque pues portar también es como, hay un verbo para eso y es porti, ¿sí? También se usa de pronto, pues no estoy muy seguro, pues de pronto el Javi se usa como si fuera ese auxiliar en el inglés, que es como de ha hecho, he hecho, tal cosa, sí, eso es como un pasado participio, si mal no estoy. Eh, pero bueno. Digamos que el Javi sí es más o menos, asumámoslo como si es como portar o tener algo, pero no necesariamente poseer, porque poseer creo que tiene otro verbo. A ver, lo busco por acá, poseer. Poseedí. Bueno, poseedí. Listo. Eso es poseer. Listo. Vale. Y entonces, si tú quieres decir yo tengo que hacer, ¿sí? Yo tengo que hacer, eso lo vimos la clase pasada también. Uno dice debi. ¿Listo? Ese es el verbo para tener que hacer. Mi debas. Mi debas fari taskoin, debo hacer tareas, por ejemplo, ¿sí? Mi debas fari taskoin. Ok, entonces en este caso el imperativo pues simplemente indica una orden, entonces es como juega o jueguen o simplemente juegue, sí, o juguemos, ¿sí? Pero ya cuando usamos el nosotros, lo más recomendado es que nosotros lo pongamos acá, ¿listo? O sea, no es necesario poner el pronombre aquí antes, porque por contexto uno saca a quién le estamos dando la orden, ¿listo? Pero, pues digamos en un contexto en el cual estamos con varias personas, aquí reunidos, pues uno puede decirles man sea solo a uno de ellos, o puede ser a todos nosotros, ¿listo? De pronto si nosotros estamos en un grupo así de personitas, de varias personitas acá reunidos, estamos ahí charlando, todo lo normal, estamos ahí, no sé, en un lugar de la universidad, etcétera, y, y Manju, gritamos así, Manju, y todos se van a asustar, todos como, uy, no, ¿pero qué? Por qué me están mandando a mí, solo a mí, a comer? Bueno, yo sé que el ejemplo del verbo pues no entra mucho al caso, pero pues puede ser, no sé, por ejemplo, corre o kuru, ¿sí? Kuru, corre, porque me están mandando solo a mí a correr, ¿sí? Entonces eso es lo que pensarán los demás, los que no dijeron eso, porque me están mandando solo a mí, ¿listo? Entonces, en este caso, pues para aclarar, ¿sí? Ser más claro respecto a eso, y nosotros que queremos decir como corramos, ¿sí? O sea, vamos a correr o cosas así, uno le antepone aquí el pronombre, ¿sí? Ni kuru. Entonces, eso significa como vamos a correr o corramos, simplemente, ¿listo? Digamos que esta forma de acá es muy parecida al inglés cuando uno dice como let's tal cosa, ¿sí? Let's tal cosa.
Por ejemplo, let's go o let's run. ¿Sí? Es muy parecida a esta forma. No necesariamente es que ni significa let's, sino que ahí entra como el mismo significado, ¿sí? O sea, no significa literalmente let's, pero sí tiene como la misma posición o la misma función, ¿listo? Entonces, eso es como lo que yo les quiero decir, que una forma imperativa no es necesario que nosotros pongamos el pronombre detrás, pero sí es necesario, por ejemplo, con el ni para poder aclarar, ¿sí? Y de pronto si que necesitamos aclarar cualquier otro, pues sí lo podemos poner, no pasa nada, pero pues lo más común es de que esto se saca aquí por contexto, básicamente. Entonces, ¿es claro para todos? ¿De pronto queda alguna duda ahí al respecto? Mm, Pueden enviar una reacción, un pulgarcito arriba si todo está bien. Eso. Listo, perfecto. Brian, ¿estás bien? Listo, bien, listo. Ok. Vale, ese es el imperativo, así de simple, es una terminación muy sencilla, solo que pues no lo explicaba hasta el momento porque no es que uno la suele usar demasiado, ¿sí? O sea, eso ya es muy de un caso muy específico dentro de una conversación, pero pues que sepan de que esta forma verbal existe. Esto es una forma verbal, de hecho debería yo ponerla por acá debajo o más aparte porque las formas verbales son diferentes a lo que son sustantivos adjetivos y son diferentes a lo que son verbos y conjugaciones simples, ¿listo? Esto no es una conjugación, es una forma verbal, ¿listo? Tenemos otra terminación que vamos a ir por la E. La E es la terminación para los adverbios, ¿listo? ¿Qué es un adverbio? ¿De pronto alguien sabe? ¿Alguien se ha topado con ese concepto alguna vez? Pues Yo el siempre la modo tomo. de... Dale, Ahora sí, Primero Brian, sí. sí. pues sería como la manera en la que se hace una cosa. O sea, Sí, sí. ¿Y Natalia también está de acuerdo? ¿O vas a decirle algo adicional? Pues es que para mí la manera más fácil de acordarme es siempre decir todo lo que termine en ente o mente. Bueno, sí, es buena forma. Ambas cosas, sí, los iba a decir de hecho acá. Sí. Explica como la forma en la que se ejecuta una acción. Hagan de cuenta, digamos así como digamos un ejercicio mental para pues acordarnos que alguno de pronto le ayuda a acordarse más fácil. Es como convertir un verbo a un adjetivo. ¿Sí? Especie de eso. ¿Sí? Es como convertir un verbo a un adjetivo. Porque nosotros estamos haciendo algo de tal manera que cumpla con esa característica, ¿sí? Del verbo. Entonces es un modo de hacer algo, ¿sí? Un modo de ejecución, básicamente, modo de ejecución. ¿Listo? Es un modo de ejecución y también pues la mayoría de cosas o para que también tengamos allí un recurso para de pronto saber a qué nos estamos refiriendo es que en el español pues existe una terminación para muchos adverbios, no diría que todos, pero muchos, que es la terminación mente, ¿listo? Entonces, a cualquier cosita a la cual le podamos poner mente, incluso si en el español no tiene sentido, pero sabemos a qué se está refiriendo, eh, eso es lo que es un adverbio. ¿Listo? Y en el esperanto, pues todos los adverbios terminan con la letra E. Entonces vamos con ejemplos, porque yo sé que así con la pura definición no se entiende del todo bien, pero vamos con ejemplos. Ejemplo, la taxio venis, bueno, al venis rapide. ¿Listo? La taxio alvenis rapide, por rapide. Ya saben que esta pronunciación puede ser una u otra, ¿listo? El taxi alvenis rapide y eso significa el taxi llegó rápido, ¿sí? Vean que aquí nosotros estamos usando rápido y nosotros sabemos de que hay un adjetivo, ¿sí? Está el adjetivo rápido, pero en el español también rápido significa un adverbio, ¿sí? Que que en este caso es como reemplazar a rápidamente, que también es correcto en el español, ¿sí? Rápidamente. ¿No? O sea, como adverbio, nosotros en el español podemos
para este caso muy específico, porque no es que apliquen todos, nosotros podemos usarlo tanto en forma como si fuera de adjetivo, muy entre comillas de adjetivo, pero también le podemos poner mente al final, ¿sí? Entonces, básicamente aquí estamos diciendo la taxi va a venir rápida significa el taxi llegó rápido o llegó rápidamente, ¿listo? Vean que nos estamos refiriendo a la forma en la que llegó el taxi, ¿sí? Entonces, que sepan que un adverbio requiere primero un verbo, ¿sí? Un verbo, o sea, estamos es describiendo un verbo, ¿sí? Básicamente estamos como describiendo un verbo. Ustedes digamos de qué es el adjetivo del verbo. Estamos describiendo cómo es que se ejecutó dicho verbo. Entonces eso es un adverbio, ¿sí? El taxi llegó rápido. O, pues pongamos otra. Otra. Mi iris mal rapide al la lernello. Mi iris mal rapide al lernello. Significa entonces, yo fui lentamente o despacio, ¿sí? Vean que incluso ahí cambia incluso toda la palabra en el español, pero da el mismo significado aquí, a esta partecita acá. Mires mal rápido al leernellos, ¿sí? Fui pues lentamente o despacio al colegio, ¿sí? Al colegio. Me fui despacio al colegio, básicamente se puede decir así. Otro ejemplo de otro adverbio, tipo... Con caliente. caliente. Eso sería muy raro. Hmm. No sé una frase en la cual se aplique, a ver, con caliente. No se me ocurre. O sea, yo sé que en algún momento lo he usado, pero no se me ocurre ahorita mismo. Es que yo soy muy falta así como de creatividad para crear frases. El café está caliente. En ese caso, no, porque ahí caliente es un adjetivo, ¿sí? O sea, estamos describiendo el propio café. Pero en este caso queremos usar como caliente como adverbio, que es como entre muchas comillas decir como calientemente, calientemente, ¿no? Cálidamente, podría ser. Cálidamente. Ah, bueno, sí. Aunque bueno, Ella no recordemos de que simplificó acá, las cosas. sí, pero recuerden que acá en este caso no estamos usando la palabra caliente de Barma, porque cálidamente ahí nos estamos refiriendo a otro tipo de cosa, ¿no? O sea, o bueno, no sé, a ver. Tipo Yo abrazo cálidamente. sí, pues, a ver cómo se dice abrazar. Qué buena pregunta, Dorothy. Abrazar Brakumi. Ok. Mi Brakumas Barme. Puede ser. Mi Brakumas Barme significa entonces yo abrazo cálidamente. ¿Sí? Entonces en ese caso, sí, pues digamos curiosamente, pero. Ah, bueno, incluso vean que dije curiosamente. Em, en este caso, vean que pudimos usar un adverbio de este tipo. Yo tenía acá de que, bueno, sí, es como ponerle mente al final de las palabras, pero hay algunos casos en los que pues eso en el español está mal dicho o no tiene sentido simplemente. Por ejemplo, con la palabra bueno, ¿sí? Bona, en este caso, bona, ¿listo? Si digo bona, significa bueno como adjetivo, ¿sí? Entonces, ejemplo, tiu persono estas tre bona. ¿Sí? Esa persona es muy buena, ¿sí? Aquí estamos destacando pues, la cualidad de la persona, es muy buena. Pero, si yo lo quiero decir como un adverbio, sería como mi trapasis la exameno bone.
Bueno, mi fartis, ponle un ejemplo más común. Mi fartis bone en la exameno. ¿Listo? Mi fartis bone en la exameno. Que esto significa me fue bien en el examen. Entonces vean de que aquí pues uno no dice buenamente, ¿sí? Porque eso está mal dicho, a pesar de que sabemos a qué se está refiriendo en el español. Pero vean de que de pasar de bueno a bien cambió casi toda la palabra, ¿listo? Entonces en este caso vean de que a pesar de que en el español cambia toda la palabra prácticamente, en el esperanto simplemente cambia la terminación, porque nos estamos refiriendo básicamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo paso de bona a bone, esto significa bueno, ¿sí? Esto significa bueno y esto significa bien. Bien, listo. Entonces, en este caso estoy diciendo me fue bien en el examen, ¿sí? Y vean de que yo decir me fue bien, no es tan intuitivo saber o descubrir de que bien es un adverbio ahí, ¿sí? O sea, es como el modo de hacer algo. Pero, pues, se encontrarán con varios de estos casos, así como curiosos, en los cuales se van a dar cuenta de, oh, esto es un adverbio, yo no sabía que esto lo era, ¿listo? Entonces, en este caso, este es uno de los usos, ¿listo? Entonces, hasta ahí, ¿todos bien? ¿Todos perfecto? Voy a mandar pulgarcito arriba. Bien, bien, bien. Ok, vale. Ya saben, si tienen alguna duda, interrúmpanme, yo no tengo ningún problema, ¿listo? La idea no es acá correr tampoco, para que no se queden con dudas de nada. Listo, pasamos a la otra terminación, que esta terminación es un poquito complicadita de usar, pero es muy, muy, muy importante, que es la terminación us. La terminación us se usa, pues sí es sábado, ¿no? Porque curiosamente las personas que suelen venir el sábado no vinieron hoy. Entonces es como curioso. Ok, la terminación us se usa y se llama modo subjuntivo. Y yo sé que mañana se olvidan de qué es esta palabra. No pasa nada, no se tienen que acordar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Es que iba a reaccionar. Ah, vale, vale, no se preocupes. Ok, modo subjuntivo. Yo sé que esa palabra se les va a olvidar, pero entonces para que sea más memorable, sería como el modo condicional. Entonces, con condicional, ya saben de que aquí esto implica pues precisamente una condición. ¿Y qué es una condición? ¿Alguien sabe qué es una condición? No. Bueno, una condición es como un escenario hipotético. Exacto, así como dice Astrid, que pues se identifica en el lenguaje cuando uno decimos algo como el si tal cosa, si tal cosa, entonces tal otra pasa, o tal otra, ¿listo? Si tal cosa pasa, entonces tal otra cosa pasa, ¿listo? Sí, dime, Natalia. Este es en el que las palabras terminan en ría. Sí, sí, Ah, ok. pero no todas. No Ah, todas en el español terminan en iría, pero sí es una de las partes que toca tener muy claro acá. ¿Listo? Este es el ok. modo condicional. Ok. Vean que acá tenemos como una estructura, pero vean de que se llame modo condicional, pues bueno, puede llegar a implicar que uno tenga una frase de este tipo, pero el modo subjuntivo no siempre requiere de que la frase esté de esta forma. ¿Listo? Ustedes la van a encontrar de forma natural en varios casos, no diría que muchos, pero sí en varios casos. Y es curioso cuando ustedes como que, no sé, se dan cuenta, es como, oh, se me abrió la mente, es como, oh, tengo dominio sobre todo esto, qué bien. Porque esto es importante, por ejemplo, en el inglés, y esto es de cosas que dan palo en el inglés al momento de estar aprendiéndolo por primera vez, ¿sí? Y de pronto ustedes, si alguien sabe inglés, pues de pronto en un nivel alto o un nivel intermedio, pues ya se habrá topado con este auxiliar, el auxiliar wolf. Este auxiliar would, pues es precisamente el uso del modo subjuntivo del inglés, ¿sí? En el inglés se usa como un auxiliar, en el esperanto se usa como una terminación, en el español lo usan como varias terminaciones e incluso lo usan como quieran. Entonces es como rarito y es por eso que, digamos, en el inglés cuando nos topamos con esto es difícil de comprender, pero no es tan complicado como parece.
Sale de formas naturales en varias situaciones, eso es como lo chévere. Hay una condición, sea de forma explícita, como estamos escribiendo acá, o de forma subyacente a la frase. ¿Listo? Que eso es como lo más difícil de identificar. Entonces vamos a ver algunos casos. Pues, ejemplo, si yo tuviera dinero, me compraría una gran casa. Simplemente compraría, déjamelo así. Compraría una gran casa. Si yo tuviera o tuviese. Sí, algunas personas dicen como tuviese. Tuviera, tuviese, compraría. Vean que es precisamente, o bueno, antes de, vean la estructura de la frase. Si yo tal cosa, ¿sí? Esta coma significa un entonces, básicamente, sí, eso es como un entonces. Entonces, de hecho, escribámoslo acá explícitamente. No pasa nada, para que sea más claro. Si yo tuviera o tuviese dinero, entonces compraría una gran casa. ¿Listo? Entonces vean que acá está la estructura de la frase. Si tal cosa, entonces tal otra. ¿Listo? Esto es para que identifiquen de que se puede encontrar el modo subjuntivo en la estructura condicional, tal cual como nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se traduciría en el esperanto? Este sí condicional no es el yes, ¿sí? Este yes es el afirmativo. El sí condicional se escribe se, ¿listo? Se, para que lo tengan allí en cuenta. Lo digo pues antes de nada, pues para poder traducir la frase. Entonces, se mi sería entonces mi achetus grandan domon, ¿sí? Ah, hola. Hello. De pronto corté en alguna parte, me siguieron escuchando. Hubo pequeñas partes Sí se que sí cortó. se- Ok. Bueno, si se va cortando, me avisan ahí en el chat de pronto, que no tengo mucho control sobre esto. Ok. Entonces, nuevamente, tenemos la estructura. Si tal cosa, entonces tal otra. En el Esperanto, entonces, vean de que nosotros lo estamos diciendo de esta forma. Semi habus monon, este sí es el sí condicional, básicamente. Semi habus, vean que aquí está la forma subjuntiva y vean de que esto se relaciona precisamente con el verbo, ¿sí? El verbo se vuelve a forma subjuntiva. Forma subjuntiva significa que ya estamos implicando o tenemos por debajo una condición, ¿sí? O un escenario hipotético, algo que está pasando en un imaginario, ¿sí? No necesariamente está pasando en un tiempo presente, ni en un tiempo futuro, ni en un tiempo pasado, ni es un imperativo, ni es un adverbio, ¿sí? Pues, bueno, principalmente no es un adverbio porque es un verbo, ¿sí? Y sabemos que un adverbio es como el adjetivo del verbo, entonces no. Entonces, en este caso, vean de que estamos usando un verbo, pero ninguno de los tiempos aplican y estamos usando como un escenario hipotético, como imaginario, como que estamos pensando, como que todavía no ha pasado y no sabemos si pasará. Entonces, en este caso, ese es el modo subjuntivo. Pasamos el verbo y le ponemos la terminación us. Semihabus monon. ¿Alguien me dice por qué tiene la terminación n aquí? Para indicar qué es lo que tienes, lo que si tú tuvieras. Ujú. Y esto significa que el verbo Javi es Imperativo era. transitivo. transitivo. Gracias. Tío. Transitivo, exacto. Entonces, el verbo Javi es transitivo, por ende, aquí no nos vamos a olvidar del acusativo todavía. Entonces, vean de que aquí estamos formando frases más complejas y deben de seguir con estos detalles gramaticales que hemos visto hasta el momento, ¿listo? Entonces, semijabus monon, ¿sí? Si yo tuviera qué, si tuviera dinero, el do significa entonces, ¿listo? Do significa entonces, do mi achetus, acheti significa comprar, recuerden que la X reemplaza el circunflejo, acheti significa comprar, ¿listo? Y vean de que está en también subjuntivo, porque básicamente compraría
es un imaginario, ¿sí? Es un escenario hipotético, es algo que todavía no ha pasado, ni está pasando, ni sabemos si ocurrirá, ¿sí? Es como, sí, un escenario como en dado caso de que pase, ¿listo? En dado caso de que pase esto, yo me compraría, entonces este también tiene el modo subjuntivo, y me compraría, ¿qué? Una gran casa. Entonces, grandan domon, ¿listo? Recuerden, ambos también tienen el acusativo porque el verbo acheti es también transitivo, ¿sí? Yo compraría qué? Compraría una gran casa. Y ambos tienen el acusativo porque recuerden que el adjetivo y el sustantivo van pegaditos de la mano, ¿listo? Van pegaditos de la mano. Entonces tienen la misma terminación. Alguien me dice por qué no está traducido una, o sea, por qué no hay una palabrita para una. ¿Alguien sabe? No. Por la terminación o singular, Sí, más no o sé. menos. Pues según lo que he aprendido en Duolingo es que cuando no existe como esa necesidad de colocar una, cosas por el estilo. Exacto. Básicamente cuando enunciamos un sustantivo, sea cual sea, ejemplo acá, pomo, jundo, cato, aquí ya se asume que detrás estamos diciendo un o una o unos o unas, ¿sí? Dependiendo si esto está en plural o está en singular, ¿sí? Entonces, si yo digo pomoy, significa realmente unas manzanas, ¿sí? Si digo jundo, significa un perro. Si digo cato, significa un gato, ¿sí? Solo que muchas veces pues, nos olvidamos de que esto está, pero que sepan de que eso está allí, ¿sí? Está allí. Entonces, aquí detrás está en invisible el un, el una, o el unos o el unas. A esto se le llama el artículos, son artículos indefinidos, ¿sí? Indefinidos. Son artículos indefinidos. Básicamente, estos en el Esperanto no tienen traducción, simplemente por la simple existencia del sustantivo, ya están allí, ¿listo? Y quién sabe cómo se dice entonces el, la, los, las en Esperanto. La. Perfecto, la. Se dice todo esto son el artículo definido, ¿sí? Es como el contrario a esto. Es el artículo definido y todo se resume en el esperanto como la. ¿Alguien sabe cómo se dice en inglés el artículo definido? Uy, ¿qué pasó ahí, muchachos? ¿De? De, ¿De? es Yo el estaba de. esperando a que Brian hablara así. Vale. En inglés es el de, ¿sí? O sea, aquí en el esperanto pasa tal cual como en el inglés. Tenemos solo una palabrita para estas cuatro. ¿Listo? Eso, bien. Listo. Entonces volvemos acá al modo subjuntivo. Entonces espero que se esté entendiendo de que acá la terminación subjuntiva implica que nuestro verbo está en una especie de conjugación, en un modo en el cual es como todo hipotético, nada pasó, nada está pasando y no sabemos si ocurrirá, ¿sí? Que dependiendo de la condición, ojalá pase o ojalá no pase, porque de pronto puede estar la frase, no sé, si sigue jugando en ese computador hasta la medianoche, le doy con una chancla. Pues uno no quiere que pase eso, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿listo? Eh, las reacciones. Ok. Mm, vean que también puede que ni siquiera esté esta estructura de si tal cosa, tal otra. Entonces, tal otra, ¿listo? Incluso vean que el entonces puede ser reemplazado por una coma. ¿Sí? En este caso, pues puede que no digamos do. Y pues nada, está bien. Esto sigue siendo forma subjuntiva. Otro caso en el cual se usa el modo subjuntivo y vean de que también, o sea, necesito que vean de que hay una condición subyacente, ¿sí? O sea, como que está siempre por debajo a pesar de que no la hacemos explícita como en este ejemplo, ¿listo? Hay una condición subyacente. Entonces, por ejemplo, me gustaría mejorar en el fútbol. O bueno, me gustaría jugar fútbol, simplemente, jugar. Me gustaría jugar fútbol. Vean que aquí este gustaría, la terminación ría, tal cual como nos estaba diciendo Natalia, en el español eso es un modo subjuntivo y del cual no nos damos cuenta tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta tan fácilmente de que esto, no es, de que esto es un modo subjuntivo, porque no está la estructura si tal cosa, entonces tal otra.
Entonces, me gustaría que vieran aquí que incluso así está por debajo una especie de condición, ¿sí? A pesar de que no está explícita. Entonces, aquí está como a ver si acá yo puedo hacer como las lineecitas estas, ¿sí? Aquí hay por debajo una condición, es así escondidita, una condición, ¿listo? Es como si tal cosa pasara, me gustaría jugar fútbol, o si tal cosa está pasando ahorita, me gustaría jugar fútbol. Entonces, vean de que esa traducción también es un modo subjuntivo, ¿listo? Entonces, en esperanto sería mi ŝatus. Recuerden que shati yo se los expliqué la clase pasada, que significa gustar. Mi ŝatus ludi futbalo, futbalo, ¿listo? Mi ŝatus ludi futbalo, así se dice en esperanto. Mi ŝatus mangi, me gustaría comer, sí, me gustaría comer, así como dice Natalia, mi ŝatus mangi common, ¿sí? Me gustaría comer una manzana. Ah, bueno, ludi también, esto es en acusativo, fútbol. Ok. Ejemplo, ¿qué otro ejemplo? Si tú fueras más alto, entonces vean de que ahí el fueras no tiene una terminación oría, y aún así eso es modo subjuntivo. Entonces lo voy a poner en español. Si tú, o bueno, si tú tuvieras más dinero, si tú tuvieras más dinero. Vean de que aquí tenemos como una terminación en especial del español que es el eras o algo así. Esto es modo subjuntivo todavía, entonces por eso que digo de que es como una especie de dominar esa identificación de una condición subyacente, ¿sí? Si tú tuvieras más dinero, o simplemente si tuvieras más dinero, aunque a pesar aquí ya estamos teniendo el sí condicional, ¿sí? Entonces con el sí condicional ya sabemos de que esto es modo subjuntivo, ¿sí? Entonces, en este caso, si tuvieras más dinero, en esperanto se diría se, vi, habus, pli, monon, ¿sí? Se vi, habus, pli, monon, tal cosa, ¿listo? Entonces, ¿tendría más dinero si trabajo? Hagamos esa pregunta está interesante, traduzcámosla. ¿Tendría más dinero si trabajo? Esta pregunta está interesante para traducir, muy buen ejemplo. Entonces ahí sería chu mi havus pli monon se mi laborus, ejemplo, exter, exter, extere. ¿Sí? Vean que aquí incluso ya estamos usando adverbios. ¿Tendría más dinero si trabajo en el exterior? Completo la pregunta. Mi havus pli monon se mi laborus extere. Vean que precisamente incluso acá estamos usando un adverbio, extere, y esto no significa exteriormente, significa en el exterior. Entonces vean que cambió todo completamente, pero esto sigue siendo un adverbio. ¿Listo? Entonces, detalle muy importante, muy buen ejemplo. Entonces aquí sería chu, ya saben que el chu pues se los expliqué al principio de la clase, pero eso no quedó grabado, así que lo digo para la grabación. Nosotros usamos el comienzo chu para hacer preguntas de sí o no. Esto lo vamos a extender en la siguiente clase, yo creo, para que no se preocupen, pero pues aquí es porque entra perfecto el ejemplo, ¿sí? Chu mi habus, o sea, tendría, ¿sí? Vean que aquí yo estoy incluyendo el pronombre mi habus, que sería tener en subjuntivo. Pli, que es más, dinero, que es monon, monon con terminación N porque Javi es transitivo. C, que es el sí condicional, ¿listo? Y vean que este sí condicional ya de por sí nos está diciendo de que esto es subjuntivo, ¿listo? C, mi laborus, vean que esto sigue siendo subjuntivo a pesar de que acá dice trabajo. Vean que aquí dice trabajo, pero no se traduce como en un presente simple, o sea, no estamos diciendo se mi laboras, ¿sí? Estamos diciendo semilaboras, porque acá este trabajo no estamos implicando de que sea en un presente simple, ¿sí? O sea, aquí lo podemos cambiar, aquí con el tema del presente simple es como que lo podemos cambiar por estoy trabajando, ¿sí? Entonces tendría más dinero si estoy trabajando ahorita mismo, actualmente, en el exterior.
Es por ello que no queda tan bien el presente simple. Incluso si es en futuro, si yo trabajaré en el exterior, ahí queda incluso menos claro. Entonces acá sería laborus. Vean que aquí, pues en lugar para que no nos confundamos tanto, acá yo puedo cambiar trabajo por si yo trabajara, si yo trabajara, si yo trabajase, si trabajase en el exterior, ¿listo? Entonces en este caso ya aquí se hace más evidente de que esto es subjuntivo, ¿listo? En el exterior. Entonces en el exterior, pues simplemente lo podemos cambiar por extere, que significa pues afueramente. Sí, dime, Natalia, y que levantaste la mano. No, pues ya estaba pensando en dejarlo como siempre imperativo. Imperativo. ¿Es imperativo? ¿Por qué imperativo? Pues cuando es cuando estaba así trabajo. Si trabajo, o sea, se mi laboru, Sí. este. No, no, semi labori. Pero Ah, esto es infinitivo. semi labori, sí. Ah, eso. Infinitivo. No, porque ahí estoy diciendo si yo trabajara. ¿Listo? Eso sí What? no queda bien. ¿Listo? Semi trabajar, entonces no está bien. Ah, ok, ya. Entonces, bueno, aunque vi el ejemplo que pusiste en el chat, entonces sería algo como chumi, habus, pli, li, monon, semi laboras. En este caso, de pronto el presente sí puede llegar a entrar. Semi laboras. Si yo trabajo ahorita mismo, no sé, ese tema aquí con el presente y el subjuntivo es algo que sí me da un poquito de palo, pero creo que sería mejor en subjuntivo. Después les paso bien el dato respecto a este detalle, pero pues espero que el resto de cosas se estén entendiendo bien, ¿listo? Ya pues se nos está acabando la clase, se nos fue la clase en las tres terminaciones, pero ¿están todos bien? ¿Todos bien allí con las definiciones de qué es subjuntivo y todo el cuento? Vale. Entonces, en ese caso, pues ya tenemos estas tres finalizaciones, ¿listo? Vamos a ver rapidito, eh, para terminar, una listica pues adicional de verbos, ¿listo? Para que no nos quedemos aquí sin solo con el tema, sino que también tengamos ya saben que esto del tema de saber verbos, una lista de verbos, es útil para empezar a hablar bien, ¿sí? Para empezar a hablar más fluidamente, ¿listo? Entonces, ya se las pongo, que la estoy buscando aquí, listo. Entonces, se las voy a poner. Segunda listica de verbos. Iri, Beni, Albeni, Resti, Vidi, Gardi, Montri, Audi, Ausculti, Sushi, Vivi, voy a ponerlos acá, los demás. Vivi, Shiny, Senti, Ritsevi. Esta segunda lista de verbos me gusta llamarla como aquellos verbos que tengan que ver con sensaciones o con direcciones de ejecución. ¿Listo? Recuerden que aquí la tarea de ustedes, pues además de aprenderse los verbos y todo el cuento, es definir o pensar si estos verbos son transitivos o intransitivos, ¿listo? Porque ya saben que el tema con el acusativo es delicadito allí. Y el que ya sepamos de antemano si tal verbo es transitivo o intransitivo, pues nos conviene, ¿listo? En este caso, iri significa ir, ¿listo? Lo voy a pasar rápido por esto para no gastarles mucho tiempo, ¿listo? Pero pues la idea es que también intenten como adivinar qué significa, ¿listo? Bueno, si ir es ir, venir pues sería entonces venir. Al venir significa llegar, llegar. Resti significa, ¿qué significa? Descansar. No es descansar, es quedarse. O bueno, quedar. Porque descansar creo que tiene otro significado. Descansar. Ese también es uno de los trampas. Riposi. Riposi es descansar. Ese es uno de los trampas. Reposo es descansar y resti es quedarse en un lugar. Si es como estar allí quieto en un lugar. Eso es resti.
Vidi es ver. Rigardi es mirar con atención, ¿sí? Rigardi es mirar. Montri es mostrar. Audi, ¿quién sabe qué es Audi? Oír. Oye, perfecto. Ausculti es escuchar. Escuchar. Tenemos tushi, que es tocar. Tenemos vivi, ¿quién sabe qué es vivi? Vivir. Sí. Vivir. Vivir. Esto es de vivir, pero como ser, ¿sí? Como un ser vivo que somos, nosotros vivimos como acción natural, ¿listo? Porque vivir de estar en un lugar como en una casa, sí, o sea, como de una localización, eso es logi, sí, eso es logi. Y esto es como residir, sí, residir. Pero nosotros en español le solemos decir vivir, sí, yo vivo en tal parte, vivir. Pero que sepan la diferencia entre estas dos. Esto es vivi como de forma natural y esto es logi como de residir en tal lugar, ¿listo? Shiny significa parecer, parecer, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir parece que va a llover, entonces shainas que G pluvos. Shainas que G pluvos significa parece que va a llover. O tú pareces un profesor. Vi shainas kiel profesor. Vi shainas kiel profesor. Entonces, en ese caso, parecer significa ambas cositas. Senti, ¿quién sabe qué es senti? Sentir. Sentir, perfecto. Sentir. Ritsevi, ¿quién sabe qué es ritsevi? Recibir. Recibir. Vean que sí hay verbos que se parecen mucho al español. ¿Sí? Hay muchos, no todos, pero sí muchos se parecen al español. Y bueno, reposo y dijimos que esto es descansar. Vale. Entonces, listo, muchachos, pues esta es la lista de verbos que queda entonces para que practiquen, para que la copien, para que la estudien y que sepan si son transitivos o no. Vean de que estos no son tan comunes como los primeros que les mostré y es por eso que yo hice esa lista de verbos así separada, porque los primeros que les mostré, que fue la clase pasada, si mal no estoy, son los verbos más comunes a la hora de hablar y pues en el inglés muchos de ellos son auxiliares, son verbos auxiliares. Y en el tema del Esperanto no es que sean auxiliares, eso del tema de verbo auxiliar no existe en el Esperanto, pero pues aún así son verbos que uno utiliza muy frecuentemente. Estos pues uno los usa bastante seguido, pero estos tienen como una temática que son como de, bueno, de sensaciones o de direcciones o cosas así, ¿no? Que aún así son útiles, son usaditos en ciertas ocasiones, ¿listo? Bueno, muchachos, pues si tienen alguna duda adicional, es su hora de, no sé, levantar la mano, activar el micro o algo así. Les dejo aquí la lista por si quieren estar copiando. Esperen, se las cuadro un momentico. Listo, perdón. Bueno, si no cuentan entonces con más dudas, así que me despido. En ese caso, do mi esperas que vi fartus bone chitiosa maino. Espero que estén bien en esta semana. Kai, ni vidos, yela venonta semaino. Nos veremos en la próxima semana. Do, gis, la revidon, al chiwi. Hasta la próxima a todos. Que estén bien. Gis, gis. Gis. Corandan con Natalia Pro vía parto pleno jodiau. Ok. Kai, buenas noches, buenas noches a todos. Que estén bien. Gis, gis. Con